Muy bien, gracias, gracias. Buenos días a todos, muchachos, que el Señor los bendiga. Bueno, pues hoy tenemos como invitado para compartir la reflexión al pastor Juan Carlos Rojas. Y el tiempo es tuyo, querido amigo. Adelante. Gracias, pastor, gracias. Gracias. Buenos días a los que no había podido, pues, saludar, ¿o no? Eh, Gracias a Dios, la verdad, tengo la oportunidad hoy de poder compartir parte de lo que Dios ha hecho en mi vida, donde pudiéramos decir que, pues, me he movido en fe, ¿no? Ya que, pues, estamos tratando el tema de la fe, pero una fe con acción. Decía el título, de la intimidad con Jesús a la acción de fe. Así estamos trabajándolo en esta etapa, ¿no? Entonces, cuando yo escuchaba esto, yo decía, caramba, qué profundo, ¿no? Porque a veces nosotros decimos que estamos actuando en fe y solo la fe está en mi mente y no se ve afuera. Entonces, yo recordando, pues, parte de mi vida en mi pasado, ¿no? En mis orígenes como cristiano, cada cual tiene su propio origen. Yo nací por allá en una isla un poco cerca de aquí, pero a la vez distante, ¿no? Esa Cuba linda, preciosa que está ahora mismo en llamas prácticamente. Pero en ese lugar a mí me tocó vivir lindas experiencias. La verdad, le doy muchas gracias a Dios por haber nacido ahí. Amo mi Cuba. Hoy estoy acá. Pero llegar aquí fue todo un proceso donde de verdad que he podido ver la mano de Dios y en el accionar de cada uno con fe, pues Dios ha ido obrando, ¿no? Antes de continuar, yo quisiera comenzar orando. ¿Puede ser? Amado Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar hoy aquí, de estar juntos, Señor, y en armonía, todos tus hijos, pretendiendo, Padre, que lo que escuchemos hoy sea para honrar primeramente tu nombre y tu presencia en nuestras vidas, Señor. Pretendo yo, Señor, como Juan Carlos que soy, como ese hombre carnal, que mi vida, Señor, sea un ejemplo para aquellas personas que me vean. Y espero, Señor, que sea lo que pretendemos todos los que aquí estamos y todos tus hijos, Señor. Te pido, Señor, que tú me des sabiduría, me des discernimiento a la hora de escoger parte de mi testimonio para que podamos todos, Señor, porque aún yo mismo continúo siendo edificado, Señor, con lo que tú haces en mi vida, Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues yo estaba reflexionando, ¿no? Y decía, ¿qué hago? O sea, ¿cómo yo distribuyo parte de lo que ha hecho Dios en mi vida? De cómo se puede haber reflejado que yo he actuado en fe. Y la verdad pudiera citar tantos ejemplos. Y sé que ustedes quizás le estará pasando también por su mente tantas experiencias que han tenido y que se ha visto la mano de Dios obrando en ustedes. Hace unos cuantos años, esto algunos ya conocen, pero quisiera como que hacer una recapitulación porque quizás no todos sepan lo que ha pasado conmigo, ¿no? El hecho de yo estar aquí, de verdad que incluyó bastante fe. Hace como unos 15 años aproximadamente, un pastor a mí me dio una profecía, pudiera decirse. Perdón que lo diga así, yo soy un poco con el tema de la profecía, un poco medio que ahí me revuelvo. Me da miedo el hecho de las profecías. Pero sí me dijo algo, me dio una promesa, quisiera llamarlo así mejor, como promesa de parte de Dios para mi vida. Y me dijo, no existe profeta con honra en su propia tierra. O sea, Dios le había dado esa palabra supuestamente para que me la pasara a mí. Como le digo, hace muchos años, muchísimo. Calculo sí como unos 15 o más, no sé. En el momento, pues sí, una
una palabra un poco fuerte porque yo no entendía el contexto de todo. Él me lo argumentó y me explicó que veía como que Dios me movía de un lugar a otro y así me mandaba a una tierra lejana de Cuba donde Dios iba a hacer algo conmigo, ¿no? O sea, con mi vida personal. Y ahí él iba a hacer realmente lo que él quería hacer con mi vida. Pues obviamente tú le dices a un cubano, vas a salir de Cuba y te hace esta fiesta. Te mata un cerdo, te lo asa y llama a la familia y a todos los hermanos. Me voy de Cuba. Yo no lo hice, pero sí me dio bastante alegría, ¿no? Y dije, ojalá Dios permita. Pero en mi mente no estaba el aquello de una promesa de parte de Dios, porque siéndole honesto, si hubiera estado una promesa de parte de Dios, mi mente en ese momento no hubiera volado a yo me voy de Cuba. O sea, cubanos saliendo de Cuba, ¿no? Para mejorar su situación económica. Y era lo que yo realmente pensé. Yo me desenfoqué de lo que realmente quizás Dios quería. Y pasaron muchos años al punto que a mí se me olvidó aquello. Un día, para no hacer la historia larga, en Facebook conocí a alguien y comenzamos a conversar. La vida me trajo muchas situaciones que me llevaron a estar solo. En ese momento, la madre de mis hijos me había abandonado. Conocí a esta persona y esta persona está aquí conmigo, es Patty. Y yo recuerdo que en un momento vino a mi mente aquella promesa que me había dado ese pastor. Y yo dije, ¿será, no? Y llegó el momento en que me vi obligado a creerle a Dios. Porque yo economía no tenía para salir de Cuba. O sea, yo no, por mis propios medios yo no iba a poder salir nunca de Cuba. Pero Dios se la ingenió y hoy estoy aquí, ¿no? Pero tuvo que pasar mucho para que eso sucediera. Yo escucho a veces muchos hermanos, y lo digo con mucho respeto, que dicen, oye, ¿y tú qué piensas hacer? No, yo estoy haciendo esto y esto y esto para Dios, pero veo que no pasa. Pero bueno, ya Dios sabrá, o sea, ahí eso lo dejo todo a Dios. Ay, caramba, cómo me cuesta a veces escuchar esto. Y de verdad, perdonen si alguno se encuentra en esa situación, lo digo con respeto. A mí no me funciona así. A mí me funciona. Si yo tengo un auto, el auto no va a caminar solo. Al auto tengo que montarlo yo, prenderlo y echarle combustible para que arranque el combustible. Es Dios. Pero yo tengo que efectuar, ponerle la llave y arrancarlo, porque si no el carro no va a salir. Entonces, en consecuencia, lo que en un momento determinado yo entendí de parte de Dios que sí era una promesa para mí, comencé a actuar y no actuar por actuar, porque actuar por actuar estaba hasta ese momento. Actuar en fe. Llego aquí a México y cuando llego, pues la verdad tuve que soltar muchas cosas que traía de Cuba, muchos recuerdos, eh, muchos conflictos, ¿no? A veces me cuesta, pero sí dejé a mis hijos en Cuba, dejé a mi mamá, mi papá, prácticamente una buena parte de mi familia, porque otra está en Estados Unidos. Pero mi familia fundamental está en Cuba, hablando de lazo sanguíneo, porque hoy mi familia, y yo le doy gracias a Dios porque en un momento de mi vida, hace ya también un tiempo, Dios me mostró, me hizo entender de que mi familia primero era el hogar que yo había creado, porque incluso mi mamá pasa a ser un familiar. Mi familia hoy es Pati. Y eso me ha ayudado a pasarlo mejor, ¿no? Pero sí tuve que soltar este tipo de cosas que son sentimientos que uno trae. Y a veces muchas personas dirían, bueno, ¿cómo? O sea, lo veo que está feliz, que se ríe, que se goza. Sí, claro, lo hago porque trato de vivir en contentamiento con todo lo que me sucede. Porque he entendido que todo lo que me sucede se aplica en la palabra de Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y de verdad,
con esa fe y con esa convicción me mantengo y pienso mantenerme siempre así. Pero no todo ha sido color de rosas. He pasado muchas espinas también, como todos. Pero la verdad es estar convencido primero de que Dios existe. Porque si yo no creyera que Dios existe, pues en vano sería todo. Mi fe estaría vacía. Y después actuar en consecuencia a Dios. O sea, me gusta siempre usar esta palabra, actuar en consecuencia, porque yo tengo que ser responsable con lo que yo hago. Y todo lo que yo haga tiene que ir mirando a una eternidad. No quiero dar una disertación, solamente estoy argumentando aquí para que entiendan lo que les voy a decir ahora. Cuando yo logro soltarme de este tipo de sentimientos de cierta forma, porque uno nunca se desarraiga de eso, en mi familia, ¿no? Entendí de parte de Dios que tenía que hacer algo. Ya llevaba un buen tiempo en Cali y no accionábamos. Estábamos ahí dormidos. Y recuerdo que Dios nos dio un ultimátum. Recibimos o recibe Pati una llamada y teníamos que soltar la casa. Teníamos que entregarla porque ya nos la estaban pidiendo. Y Dios nos trajo hasta acá, hasta Chalco. En el momento que nos dicen tienen que desalojar la casa, pues obviamente mi cabeza se dio vuelta. O las casas, porque sí, estábamos atendiendo dos casas. En una estaba yo, en otra estaba Pati. ¿Y ahora cómo le hacemos? No nos hemos casado, o sea, ¿qué onda? ¿Cómo? Mis documentos se demoraron demasiado, estuvieron más de un año por llegar aquí a México para poderme casar legalmente con Pati. Y yo decía, ¿qué hacemos, no? Señor, bueno, ahí sí dije, Señor, tú sabrás, porque yo no podía hacer otra cosa. Y es increíble como Dios, cuando ve que tú no te mueves del lugar, que tú estás firme, Él te hace ver que está actuando. Aparece la hermana de Patty, que tenía su casa por acá, y le dice, no, mi hermana, ni sin problema, te vas para mi casa. Y nos rentó la casa con un buen precio, de hecho, mucho mejor que donde estábamos. Llegamos aquí a Chalco y llegamos literalmente en Cuba, decimos, con una mano delante y la otra detrás. O sea, pidiendo tanto por delante como por detrás, no teníamos nada. Tuvimos incluso que deshacernos de cosas allá donde estábamos. Nos deshicimos de refrigerador, no sé, de muebles, de una cantidad de cosas, porque aquí en la casa es mucho más pequeño y no cabía. Aún todavía estamos un poco atorados con cosas aquí que no caben, pero siempre con nuestra mente en algo Dios va a hacer, algo Dios va a hacer. Y recuerdo que una de las cosas que Dios puso en mi mente en ese tiempo fue, necesito quitártelo todo para darte lo que te voy a dar. O sea, necesito vaciar tus manos, fueron sus palabras. Y la verdad que sí, nos vació las manos. Y hoy por hoy le doy gracias a Dios porque ha ido proveyendo poco a poco y ha sido en la medida, fíjense. Y aquí quiero, la verdad, hacer énfasis en esto. Ha sido en la medida en que nosotros hemos ido haciendo. A veces tú le dices esto a alguien inconverso y te dice, pues ahí Dios no está actuando, eres tú. No, perdón, te equivocas. Porque si hubiera sido yo, ya todo eso se hubiera deshecho. Yo decía, ¿cómo yo entiendo que Dios está respaldando lo que estamos haciendo? Una de las cosas que a mí me gusta buscar de parte de, o sea, desde la perspectiva de que Dios ha hecho, es cómo permanece. Porque todo lo que Dios hace permanece. Y yo decía, Padre, yo quiero encontrar aquí que lo que yo estoy recibiendo realmente viene de ti, que no me estoy dejando llevar por mis emociones, por mi inspiración de ser humano imperfecto. Y eso se ve cuando permanece.
Yo decía, bueno, queremos nosotros hacer para ti una obra aquí. Tengo muchos sueños, muchas ideas en mi cabeza, pero están aquí. No las he puesto en acción porque voy buscando la forma de que Dios me vaya hablando y respaldando cada accionar. No me desespero. Quizás algunos dirían, pues ya era para que tú hubieras hecho no sé cuántas cosas, porque si Dios te prometió en Cuba que iba a hacer algo contigo en un lugar y estás en México, pues ahí lo va a hacer. Entonces, ¿por qué no se ve? Es que yo no voy a mi paso. Si yo fuera a mi paso, pues ya yo hubiese hecho no sé cuántas cosas. Yo voy al paso de Dios. Dejo que Él sea quien me guíe, que me vaya dando el A, el B y el C, porque yo soy un tipo muy desesperado, la verdad. Yo soy muy inquieto, no me gusta estar quieto. Me gusta hacer y hacer y hacer y hacer y hacer. Pero cuando me dejo llevar por mí, es todo un desastre. Y una de las cosas que yo he aprendido en este tiempo, y lo he aprendido mucho con el pastor, la verdad no me gusta ser lisonjero ni nada de eso, pero sí tengo que reconocer que con el pastor Eliud he aprendido muchísimo, la verdad. En poco tiempo que llevo aquí, cuando yo salí de Cuba, yo decía, ¿qué irá a pasar cuando llegue a México? Tenía expectativa, ¿cómo será mi relación con el pastor? Y aquí hago un alto, un stop, porque yo siempre he creído de que la persona que Dios pone para que te respalde a ti, ¿no? Como cobertura, en este caso el pastor, eh, tiene que estar dirigido por Dios. Tiene que estarlo igual que lo tienes que estar tú. A veces cometemos el error de decir, bueno, pues a mí me dirige Dios y no me dirige el hombre. Sí, a ti te dirige Dios, pero también te dirige el hombre que Dios pone. Y como decía hace un momento, cada cosa que Dios hace se ve manifestado porque lo que Dios hace permanece. Y del pastor escuché hace un tiempo una palabra que me caló mucho. Y yo le decía, no, porque Dios ha hecho, o sea, me ha llevado a través de diferentes procesos y eso. Y tiene como que varios propósitos. Y él me decía, perdón, hijo, Dios no tiene varios propósitos, Dios tiene un propósito contigo. Él tiene un solo plan. Y es el plan de la eternidad. Y yo esto no lo había entendido, o sea, yo siempre pensé que Dios hacía con uno, pues, como que varios planes, planificaba varias cosas. Y en el momento que el pastor me lo dijo, le soy honesto, me chocó, porque chocó contra lo que yo traía, ¿no? Y decía, no, o sea, y sí, sí entendí que la verdad Dios tiene un solo plan, y es el plan de la eternidad. Pasó un tiempo y dije, bueno, tenemos que accionar porque yo no soy hombre quieto, ¿no? Y vine aquí a moverme, no a estar quieto, porque si no, en qué sentido tendría todo lo que ahora mismo les estoy diciendo? Tuvimos una oportunidad de comenzar con el Ministerio de Samaritan nosotros, o sea, dar un tiempo con los niños. Y esto ha movido ciertas piezas clave para que muchísimas personas se hayan ido acercando a nosotros, para de alguna manera pues recibir guía, ¿no? Guía en la fe. Y es aquí donde yo digo, caramba, Señor, la verdad, sí se ve que tú estás en control, sí se ve que tú estás respaldando, porque nosotros no buscamos a nadie. La palabra dice, y Dios iba añadiendo a aquellos que habían de ser salvos cuando Jesús salió a su ministerio. Nosotros tenemos que salir por ellos, pero Dios también va añadiendo a aquellos que tú ni siquiera te imaginas. Y ahí es donde tú te das cuenta que realmente Dios está haciendo. Y desde la experiencia que nosotros estamos viviendo, vemos que Dios nos está respaldando de esa manera, entre otras formas, ¿no? Pero vemos que las personas por sí solas, nosotros no le salimos a la calle, oye, ven acá, mira, le traigo un mensaje.
Y en un tiempo yo le decía al pastor, llegando aquí, como le decía, soy muy inquieto. Oye, ¿y cómo es ustedes, o sea, el mover de ustedes, cómo no salen por ahí a evangelizar tanto en la calle o cómo? O sea, y yo recuerdo que el pastor me dijo, hijo, tú eres libre de hacerlo. O sea, yo no detengo a nadie. Si tú quieres un día hacerlo, pues hazlo. Pues, Dios va a poner en tu corazón hacerlo y pues ni modo, ¿no? Y yo decía, a mí me chocó también, ¿no? Porque yo quería que él saliera a la calle, o sea, y Dios me confrontó mucho con esto y fue, o sea, si tú tienes una intención en tu corazón, ¿por qué tú no la haces? Y esto me llevó a algo que aprendí en Cuba de un pastor, que él, dándonos una clase a nosotros, nos dijo, ¿qué es un líder? Y el pastor acá, Eliu, también ha estado mencionando el tema mucho. Y ustedes tienen que ser líder. Y él nos decía, un líder es alguien, mira qué simple, que con su ejemplo, él no tiene que hablar, él no tiene que incitar, él no tiene que llamarte, él no tiene que agarrarte por el cuello, dale, vamos a arrastrarte. No, un líder es alguien que con el solo ejemplo invita a que lo sigan. Punto. Así de simple. Su ejemplo llama a seguirlo. Y yo decía, caramba, entonces yo tengo que lograr que sin yo hablar mucho, sin yo estar llamando, alando, la gente se siente identificado y quiera seguirme como líder que soy yo, porque yo no soy el único líder, todos ustedes son líderes. Y todos dentro de la iglesia somos líderes, porque en algún momento tenemos que liderar. Es que siempre estamos liderando. Y el otro día le decía a Pati, Dios me acaba de confrontar fuerte. ¿Cómo es posible que tú llegues a una casa y tú tengas que decir que tú eres cristiano? O sea, un verdadero cristiano no tiene que estar diciendo yo soy cristiano, de verdad. Un verdadero cristiano tiene que cuando llega a un lugar, Jesús decía, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Y era porque él había llegado. O sea, cuando nosotros llegamos a un lugar, el reino de Dios se acercó. Nosotros no tenemos que mencionar. La gente sola te va a identificar. Tienes que buscar la forma de que la gente se impacte contigo y no porque seas tú, yo en este caso Juan Carlos, el cubano que cuando llego a una casa me escucha mi acento, por mi trabajo tengo que estar visitando muchas casas, y escucha mi acento y la gente dice, caramba, este es extranjero, oye, y empiezan a indagar, pero indagan por mí, o sea, no indagan por el Hijo de Dios, no indagan por eso, indagan porque me ven y es algo curioso, un extranjero aquí haciéndome un trabajo y quieren hablar conmigo y cómo es la vida en Cuba y toda esa historia y la verdad me gusta, ¿no? Que me pregunten esas cosas, pero estaba cayendo en una monotonía, hermanos, de verdad que no estaba bien. Porque sí, yo hablaba de Dios, siempre hablo de Dios, siempre, cada vez que tengo una oportunidad, instalo una conversación y vengo a caer en el tema de Dios. Pero cuando Dios me confronta con esto y me di cuenta que era una rutina, y eso tiene que ser una vivencia en mi vida. O sea, no puede ser sencillamente una rutina. Yo tengo que sentirlo, porque en el reino de Dios todo se trata de corazón, hermano. Tiene que haber una actitud del corazón, porque si no, todo está vacío. O sea, Dios pesa tu corazón y ve la intención real de lo que tú estás haciendo, lo que estás hablando. Y yo, o sea, todo fue un cúmulo de cosas que me empezó a confrontar, ¿no? Y yo decía, pero si por acá estoy haciendo bien, entonces, ¿qué onda, no? Y la verdad, a veces descuidamos detalles así tan pequeñitos. Sin embargo, Dios está haciendo. Y yo veo que Dios va respaldando, pero sí tengo muchas cosas que arreglar todavía en mi vida, ¿no? Y es no descuidar estos pequeños detalles que sí a veces hacen una gran diferencia.
Pero fundamentalmente, hermanos, actuar en fe. Yo le creí a Dios hace mucho tiempo. Ya le creí. Estoy aquí por eso. Porque si no lo hubiera creído, pues la verdad no creo que ahora estuviera aquí. Pero aprendí también de parte de Dios a través de Pastor Eliud, que Dios cuando va a hacer algo lo hace y punto. O sea, Él lo va a cumplir. Dios no se equivoca. Y hace un tiempo Dios me puso en mi corazón un tema y fue los procesos. Y me mostró hasta una gráfica y todo. Ahí la diseñé rápido para que no se me borrara de la mente. A veces algunos allá me decían, tú estás loco, o sea, como que ves cosas. Perdón, o sea, yo no sé si contigo o no, igual que yo escucho muchos que dicen, Dios me habló audiblemente. No, no soy quien para decir que no. A mí no me habla audiblemente, pero sí a veces me da estas imágenes. Y fue actuar en consecuencia en cada proceso, porque sí tenemos varios procesos. O sea, Dios nos somete a procesos. Ahora estoy en un proceso diferente al que cuando estaba en Cuba, pero este proceso me lleva a un plan y yo tengo que estar consciente de eso. Y es el plan de salvación de Dios, no es a otro plan, no es al plan de Juan Carlos, no sé, plantando una mega iglesia, instalando, no sé, 300.000 iglesias con no sé cuántos feligreses. No, o sea, no, ese no es el plan. El plan es la salvación. Para llegar ahí, tengo que hacer eso y muchas cosas. Pero todo tiene que ir fundamentado en una fe genuina, hermanos, no en una fe fingida. Y tengo que actuar y actuar en consecuencia de esa fe. La verdad, yo le doy gracias a Dios por estar aquí en México. Le doy muchas gracias porque aquí me he enfrentado a conceptos diferentes de vida. O sea, tienen otra cultura. Hay muchas religiones acá también, muchos modos de ver la fe. Ahí veo cada rato por Facebook que si chamanes, que si no sé cuánto, que si se hace no sé qué cosa. Y yo decía, caramba, o sea, yo creía que en Cuba había mucha idolatría, ¿no? Inventa, aquí en México hay, creo que 3 veces, no inventa. Y ha sido un reto, la verdad ha sido un reto porque sí he conversado con muchas personas que tienen este tipo de creencias. Acá y para mí eso era algo nuevo. Y yo a veces decía, padre, ¿cómo, o sea, cómo yo manejo este tipo de cosas que para mí es muy nuevo, es muy novedoso? Y pues sencillamente déjate llevar por mí. Yo estoy en control. Soy yo, no eres tú. Y la verdad, si yo no tuviera fe en esto, pues no me hubiera ido tan fácil. Hace poco tuvimos eh, no una discrepancia, sino un tema con una amiga cristiana que decía pues que Dios le estaba hablando. Y de pronto como que hubo desespero, ¿no? Y Pati me decía, es que a veces no sé, siento como que se quiere justificar. Y yo le dije, pues si ella dice que Dios le está dando esos puntos, que actúe. ¿Cómo se va a saber? Se va a dar resultados. Si viene de Dios, se va a dar bien. Y si fue ella, pues no va a salirle bien. Porque nosotros no podemos hacer mentiros a Dios. Nosotros tenemos que estar convencidos cuando Dios te está diciendo algo. Cuando Dios te dice haz. No sea que yo esté cayendo en el error de que mis emociones, que mi pensamiento me están llevando a hacer algo y que Dios no me está diciendo que haga. Y por eso es que me he mantenido como que un poco por detrás de mi velocidad, porque soy bien que inquieto, como le decía hace un rato. He querido ir llevando, dejándome llevar porque sea Dios quien vaya guiando.
Y eso solo lo he podido hacer por una razón, porque tengo fe. Tengo fe en que Dios va a hacer su parte. Que mi parte no es la que importa es la parte de Dios. Mi parte va a tomar una decisión, o sea, va a traer una consecuencia, porque todo lo que hacemos trae consecuencias, buena o mala, de acuerdo a lo que yo decida hacer. Y vienen consecuencias, pero si yo actúo en consecuencia a mi fe con Dios, obviamente el resultado va a ser de esa fe. Y se va a ver porque va a prevalecer. Hasta aquí estamos nosotros caminando en fe, creyendo que Dios va moviendo nuestros pasos, que Dios va respaldando cada cosa que hacemos. Estando en Cuba, yo le dije al pastor por Messenger, le escribí, y entre las cosas que le dije, pastor, sí le digo algo, me caracterizo por ser fiel. Conmigo, cuando llegue, el tiempo lo dirá, va a tener un hijo fiel. Me gusta ser fiel a mi casa, hablando de iglesia, ¿no? O sea, de quién me representa. Y me he sentido identificado mucho con el mover de esta red comunión, porque era algo que siempre tuvo en mi corazón en Cuba de unir diferentes iglesias. Y he visto como al pastor Dios le ha dado este don, ¿no? Esta sabiduría para poderlo hacer. A pesar de que también aquí en México he visto que es más común. Yo a veces me digo, cómo llegar al éxito, ¿no? Yo, primero estar convencido de lo, como les decía cuando comencé, de que Dios es real. Porque obviamente si yo no creo que Dios es real, pues todo quedó en el aire. Después de su plan, si Él tiene un plan o no, ¿verdad? Mi lugar en ese plan, ¿cuál es? O sea, yo tengo un lugar en ese plan. Hasta aquí estamos caminando en fe, tratando de que nosotros tengamos un lugar de privilegio en ese plan. Y lo que tengamos que hacer para Dios, estamos dispuestos a hacer. Y actúo cuando digo esto en consecuencia, porque el enemigo siempre se va a levantar en contra. Ya se levantó en contra de nosotros. Porque el enemigo no se queda quieto. Cuando él ve que Dios está haciendo algo, él se levanta. Y para mí esa es una de las muestras que Dios está haciendo algo. Porque si tu vida está placentera, todo happy, todo feliz, qué bien, qué bueno, ¿no? Pero si tú no tienes lucha, no hay contradicciones en tu vida, no hay obstáculos. O sea, no es que mi vida tenga que ser un obstáculo. Y Dios lleva a cada cual por diferentes procesos. Tu proceso no va a ser el mío. Pero siempre va a haber adversidades, porque nosotros estamos actuando para la eternidad y hay alguien que se levanta en contra de esa eternidad y es el diablo. Él no quiere que nosotros estemos allí. Por lo tanto, él siempre va a actuar en contra de ti si tú vas dirigido por Dios. Entonces, los obstáculos también me dicen de que voy bien, voy bien, voy bien porque el enemigo no está quieto. Mi vista no puede estar aquí en la tierra. Mi vista tiene que estar en la eternidad. Todo lo que yo haga tiene que ser para calificar en esa eternidad, no para calificar aquí, porque esto va a pasar, esto es pasajero. Un día yo voy a desaparecer de aquí de la tierra, voy a morir, esa es una realidad, me va a tocar partir un día, pero yo quisiera que de mí se recordara como aquel que miró a la eternidad y que por lo menos intentó de que cada cosa que hiciera fuera mirando la eternidad, para así impactar a que otros también lo hagan. Pero esto no puede ser de una manera así superficial, tiene que ser con una intimidad estrecha con Dios, porque si no, pues todo lo otro
cae por tierra. Porque quien define que eso tenga éxito es Dios, no yo. Por eso es que actúo en consecuencia. Estoy convencido de que cada cosa que yo haga trae un resultado. Y un resultado, si lo hago con la fe en Dios, un resultado para Dios. No he querido hablar mucho, o sea, hacer mucho énfasis en tanto la historia, solo a grandes rasgos citar estas cosas que nos están aconteciendo hoy. Sé que vendrán muchas cosas para nosotros también, igual que para ustedes. Cada día Dios da algo nuevo, pero tenemos que actuar en fe, hermanos. No, no actuar por actuar, porque Juan Carlos es bien inquieto. Y si yo me dejo llevar por esa inquietud, bah, fuera todo un desastre. Yo traía otras cosas para compartir, traía muchos ejemplos, pero la verdad, pues yo creo que no es necesario. Yo creo que aquí lo importante es resaltar a Dios, que sea Dios el que sea glorificado aquí, no Juan Carlos, que se vea que Él tiene un plan para cada uno de nosotros y que nosotros estamos actuando en fe en consecuencia de ese plan. Yo estoy convencido de que Dios existe. Yo estoy convencido que tiene un plan. Yo estoy convencido de que su Hijo vino a hacer un sacrificio por nosotros y que nosotros tenemos que actuar en consecuencia de ese sacrificio también. Y el otro día Patty decía, estaba llorando ahí por su dolor y decía, ah, caramba, ahora entiendo. Y yo decía, ¿por qué está llorando tanto? Y me impactó mucho que estaba llorando más por lo que estaba sintiendo y no por su dolor. Y era que, ella decía, ahora entiendo lo que pasó, mi señor, porque estaba viviendo un dolor terrible. Y ella decía, es que el dolor que él pasó ni se compara con esto. O sea, y yo mírame cómo me estoy quejando, ¿no? O sea, todo lo que debe haber pasado Jesús en esa cruz y nosotros a veces lo pisoteamos. Por eso es que tengo que actuar en fe y en fe en Él, no en mí. Gracias, hermano. Es todo lo que tenía para compartir con ustedes. De verdad, muchas gracias, pastor, por haberme dado la oportunidad también. Los bendigo a todos y lo hago en el nombre de Jesús. Gracias, Juan Carlos, gracias. Yo creo que con esto, con esta reflexión, ¿verdad? Y testimonio, pues la mayoría podrán conocerlos y conocerte también, pero sobre todo conocer lo que Dios está haciendo ahí con ustedes, ¿no? Ah, dos frases que anoté de lo que decías. Yo voy a mi propio paso y me parece muy sabio, ¿no? No, habrá quien te empuje y habrá quien te quiera jalar, pero el único que puede convencerte a qué paso te vas a andar, pues es Dios, ¿no? Y obviamente es una decisión tuya. Pero me gusta otra vez como para hacer una predicación con ese título. Y la otra era lo que Dios hace permanece. Y sí, tienes toda la razón. Creo que son de esas lecciones que cuando las aprendemos, ah, quedan claras, queda claro, ¿no? Y es fácil identificar si realmente Dios te está diciendo algo, lo haces y hay fruto, o Dios no está diciendo nada, lo haces y, como decía el pastor Chuck Smith, si tú lo levantas, tú lo mantienes, ¿no? Si Dios lo levanta, Dios se encarga de mantenerlo. Pero bueno, gracias Juan Carlos. Es una bendición escuchar todo lo que Dios está haciendo contigo a través de ti. Y yo también estoy seguro que cumplirá su promesa, aquella palabra profética que te dieron, ¿verdad? Se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo mayormente.